Uno de los pilares que tiene nuestra gran misión del MM33 es la inclusión o la participación de la formación de nueva iglesia de las nuevas generaciones. Es decir, los niños, adolescentes y jóvenes menores. No sé cómo está dividido eso, es una bastalla ahora. Pero si buscamos la definición de generación, encontramos que una generación es la acción y efecto de engendrar, dar vida a un nuevo ser. También se define como reproducción, procreación, engendramiento, fecundación, concepción, gestación, incubación. Una de las gran líneas ahora en la que se trabaja es el ubicarnos o seccionarnos en qué generación estamos y a cuál pertenecemos. Hasta el momento existen 7 generaciones humanas. Se clasifican en periodo de 20 años. Cada generación es especial. Cada una aporta algo nuevo y único a este mundo o a este planeta. Así que no se sienta obsoleto. Todos tenemos algo que enseñar sin importar la edad. Es lógico que la última estén más familiarizada con la tecnología, pero al final, todo al momento de trabajar en un proyecto, hasta en este proyecto de plantar iglesia, tenemos algo que aportar. Le voy a dar un dato si quiere ubicarse en qué generación usted está o a cuál pertenece. La generación Interbellum, que es del 1900 al 1914. La generación grandiosa, del 1915 al 1925. La generación silenciosa, de 1926 a 1945. Los baby boomers, del 1946 al del 1926 al 1945. Los baby boomers son del 1946 al 1960. La generación X es la que pertenece al 1961 hasta el 1981. La generación Y o milenia es la que estamos en el 1982 hasta el 2001. La generación Z es la que inició en el 2001 hasta la fecha. Así que usted se ubica en qué generación pertenece, pero no se complique con eso. Porque al final está en una generación, tiene algo que aportar y está vivo. Cualquier cosa que no sabe puede aprenderla. Cualquier cosa que aprendió mal puede desaprenderla para aprenderla de nuevo de manera correcta. Así que el hecho de que usted esté vivo, no importa si es de la generación del 1945 o es de la Z, usted puede ser parte de esto de plantación iglesia. Cuando hablamos de plantar, el hecho de plantar una planta es esquejer una semilla, dando la oportunidad y el cuidado necesario de que ésta pueda crecer y pueda darnos frutos. También se llama plantación a los terrenos grandes que se utilizan para el sembradío de cualquier alimento. Una plantación de arroz, una plantación de habichuela, una plantación de yuca. ¿De qué más hay plantación? Yo nada más estoy pensando en lo que me gusta comer, entonces por eso estoy haciendo mención de eso. Pero todas esas tierras que se utilizan para plantar, así sea orquídeas que no se comen, flores, ¿verdad? Aunque no se coman, gloria a Dios por aquella gente que plantan cosas que no se comen, que nos ayudan a adornar las casas. Eso también son plantación y amerita de un cuidado y un trabajo. Cuando hablamos de plantación de iglesia o cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Interesante que al momento de buscar la definición de iglesia en el señor Google me dio más de 10 definiciones para hablar de iglesia. Pero todas tienen que ver con un grupo de gente que creen lo mismo y decidieron reunirse
en un espacio delimitado para dar o rendir culto a aquello en lo que creen, en lo que piensan. Y eso no inmiscuye o no deja fuera el tema de las generaciones, tanto las más antiguas como las nuevas. Diciendo así que el trabajo de plantación de iglesia es un trabajo que nos toca a todos, que nos corresponde a todos aquellos que ya somos iglesia. Algo que tenemos claro es el hecho que estas paredes, este edificio, es la iglesia. Este es el templo físico, donde nos reunimos en comunidad cristiana o como comunidad cristiana a rendir culto al Señor, ya sea de manera en la escuela bíblica, cuando aprendemos cuando hacemos un social, también nos reunimos como iglesia y ahí podemos rendir culto al Señor. Tenemos claro que la iglesia somos usted y yo. Es decir, que donde quiera que usted está el ¿qué? La iglesia del Señor. Es decir, que lo que usted hace habla de ¿qué? De la iglesia de Dios. Es decir, que toda nuestra vida no solo está expuesta como Sol Ángel, sino que donde yo estoy, la gente sigue viendo cómo se comporta la iglesia. Tremendo compromiso, ¿verdad? Porque eso es como que cargar con demasiada gente encima. Cuando todos apelamos y buscamos ser individuales, que nadie me compare con nadie. Yo soy única, jumbo, lo máximo. O cualquiera de esas. Gracias, sierva Ashley. Wow. Cuando yo que sea grande quiero ser como Ashley. Proverbios nos da un consejo, el siervo Salomón nos ayuda a aconsejarnos de cómo podemos hacer parte a estas nuevas generaciones de la plantación de iglesia. Lo primero es hacerlo consciente, hacerlo partícipe, hacerlo que ellos entiendan que ellos son la iglesia. Tú eres iglesia, porque tú eres quien sirve al Señor. Tú participas de estos espacios por servir al Señor. Y Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruir es dirigir, guiar, educar, formar. Y este versículo ha traído mucha discordia o disonancia con algunas gente, porque en el momento que un hijo suyo que está en la iglesia desde pequeño, un hijo mío, decide abandonar la práctica de la fe, entonces recurrimos a buscar cualquier excusa o cualquier culpable de que mi hijo hoy no esté en la iglesia. Le echamos la culpa al líder, al hermano adulto que lo maltrató, al que no lo buscó, al que lo brincó, al que lo corrigió suave, al que no lo corrigió. Si el pastor le puso atención, si no le puso atención, si le puso demasiada atención. Humanamente tendemos a hacer eso. Pero cuando Salomón habla de instruir, habla de la formación y educación que tú le das a ese niño o niña en la fe, que no importa en qué sociedad se desenvuelva, con qué grupo trabaje, qué estudie en la universidad, este elemento temor de Dios no le abandonará, no importa la edad que tenga. Habla de enseñar principios que le sirvan hacia la formación, no solamente en la manera natural, sino hacia la eternidad. De tal manera que no importa dónde
se encuentre, no importa lo que esté haciendo, las ofertas que tenga, él tendrá en conciencia y podrá decidir con el libre albedrío que tiene si elige el bien y el mal, porque le fue enseñado. Cuando la palabra instruir que utiliza Salomón está diciendo que usted le enseña también la verdad, que independientemente de lo que él decida, no podrá echarle la culpa a nadie. Él podrá asumir la responsabilidad del camino que decidió seguir. Entonces él dice, cuando usted y yo como padre hagamos nuestra parte en formar e instruir a nuestros hijos en este camino, nos estamos quitando de encima el peso de la responsabilidad de lo que él decida hacer cuando sea adulto. Porque al final él tomó la decisión. No fue que usted no le dijo, no fue que usted no le instruyó. Eso es instruir. ¿Qué cosa es no instruir a su hijo? Se supone que cuando instruimos a nuestros hijos, lo enseñamos en pos de lo que practicamos. No es que le decimos, es que le modelamos. De tal manera que él no pueda decir, mami me está diciendo que no hable mentira, pero ella habla. O yo abandoné la fe porque aunque mi mamá predicaba muy bien que no hablara mentira, cuando ella necesitaba salir de un apuro, agarraba la mentira y resolvía. Eso es no instruir. No instruir es usted entregarle el celular al niño en el culto para que usted pueda levantar la mano y adorar con gozo mientras él está entretenido. Eso no es instruir, eso es entretener. Si estamos en el culto, el niño no puede estar haciendo la tarea de matemática durante el culto, porque para eso hay tiempo. Si estamos en el culto, el adolescente no se puede quedar en casa resolviendo una tarea para el lunes mientras estamos en el culto, porque para eso hay tiempo. Si estamos en el culto y estamos adorando, usted lo para y le dice, estamos cantando ahora. Dijeron que se paren. ¿Tú tienes problemas en un pie? No, pues no paramos. Instruir en lo que usted está practicando y modelando. Tenemos culto el domingo. No nos podemos acostar a las 12 de la noche del sábado viendo serio porque hay que llegar a la escuela dominical a las 9 de la mañana. Y para poder levantarnos temprano, todos sabemos que humanamente si usted no descansa lo propio, el levantarse al otro día temprano es más forzoso. Y entonces la mami que comienza a llamar, hay que levantarse, tenemos escuela bíblica, mi amor, levántate. A las 4 veces del mi amor le está diciendo, párate de ahí, que no vamos. Tengo sueño, sí, se te quita el sueño, enfríate un chin y métete debajo del agua en el baño, que el sueño se va o se va. Pero nos vamos a la escuela bíblica. Así, en esa manera, no, en la manera en la que usted le habla a sus niños todas las veces necesaria. Eso soy yo que soy media ápera. Pero usted con todo el amor del mundo se lo puede echar al hombro y meterlo hasta la ducha con él para que se despierte. No hay problema alguno. Eso está muy bien. Instruir implica un compromiso de Dios, de mí hacia Dios, que me obliga a mostrarlo a mis hijos en la instrucción. Con aquellos que le inquieta y con aquellos que no le inquieta. Con aquellos que sí desean o que sí tienen el ánimo y con aquellos que no tienen tanto deseo, pero que es lo que conviene. Instruir no es darle al adolescente la opción de si quiere venir al culto o no. Vamos al culto. Ahora, tú tienes que estar claro que la salvación aquí es individual. Aquí tú te comportas como cristiano, vamos a la iglesia, pero para salvarte tienes que establecer una relación con Dios personal que te permita obtener la salvación como regalo que Él da.
Porque yo te lleve obligado, ese negocio no entra. Yo no te lo puedo heredar, la salvación. Ahora, si estás en mi casa, nos vamos. Y usted está en el culto y participa del servicio. No participa de los espacios ministeriales, porque si usted no ha podido hacer su decisión de fe, no puede estar ministrando, porque ¿qué ministra? Y todo lo que hacemos en este espacio o ahí abajo, que tiene que ver con el ministerio en la iglesia, es una administración que edifica o no edifica. O guía a la gente a salvación o la guía a perdición. Instruir es ser consciente que aunque te despatillas muy bien, si no has podido asumir el compromiso de la fe, hasta que no asumas el compromiso de tu fe de manera seria y personal, no te vas a estar despatillando ahí adelante, aunque lo hagas muy bien. Porque al final lo que le voy enseñando es que si se despatilla bien es suficiente. Que si te sale bien el cantar y lo entona, pues lo importante es que entone. Eso no es lo importante. Aquí no estamos en un concierto ni en una competencia de voces. Todo lo que hacemos aquí debe ser de edificación a Dios, que por ende edifique a la iglesia. Por lo tanto, si estoy instruyendo, no importa que yo quiera que mi hijo muestre todo el talento que tiene. Si no ha asumido su compromiso de fe en iglesia, pues lo mantengo en oración permanente hasta que lo asuma. Señor, yo lo estoy trayendo y él está ahí sentado, pero acuérdate que él necesita encontrarse contigo. Crea el espacio para que se encuentre contigo, porque yo quiero verlo desarrollar todos los dones que le has dado. Pero más que eso, yo necesito que cuando tú vengas, él se vaya contigo también. Porque nosotros no trabajamos circunscrito a este tiempo. Esta no es nuestra realidad. Aquí no vamos a pasar la eternidad. Estamos trabajando para ir al cielo. Y este tema de plantar iglesia implica modelarle a otros, no como congregarse en un templo grande, sino como vivir una vida que me permita celebrar en esa gran boda. El instruir puede parecerse a muchas cosas, pero tiene una esencia única. Cuando usted instruye, tiene la satisfacción de haber dicho y hecho lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Y entonces no anda usted cargando con la responsabilidad de la decisión que tomaron ellos, aunque a usted le duela si le va mal. Eso es para los padres. La instrucción debe ser algo que no solamente recito, sino algo que practico. Deuteronomio 6:6 habla de una práctica pedagógica que no importa cuánto se haya actualizado y modernizado la enseñanza, funciona casi al 100%. Y los docentes o maestros del área pueden secundarme o no con esto. La repetición sigue siendo una herramienta clave para que el proceso de aprendizaje se dé en la vida de chiquititos, medianos y hasta de adultos mayores. Pero yo estoy en creer que cuando los pedagogos empezaron a buscar herramientas, en algún momento se tuvieron que topetar con Deuteronomio capítulo 6. 6, ¿qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acueste, cuando te levante, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La escribirás en el poste de tu casa y en la puerta. ¿Qué es eso? Repetición. Es para que donde quiera que el muchacho se mueva la vea ahí. ¡Uy! A veces creemos que el repetirle mucho ellos no le están prestando atención. Pero en los que tenemos varios hijos sabemos
que ellos prestan atención y que siempre hay uno que se encarga de recordárselo a los otros. En mi casa hay una que tiene la facilidad de recitarlo ahora y olvidársele ahorita. Hay una que esa es, toda la santidad le persigue, pero ella es más rápida. Sí, esa hay que estar controlándola. Pero yo tengo uno que no habla mucho, pero capta. Y ese es el repetidor. A tal manera que cuando a su hermana mediana se le olvida, le dice, acuérdate que la obediencia conviene, dice mami, que dice la Biblia. Y cuando la chiquita está por hacerlo de ella, le dice, fulana, la obediencia conviene, dice la Biblia. Y yo me río porque se supone que él es que menos me está oyendo, ¿verdad? Bueno, pues él es el repetidor hasta para su hermana mayor. Ya, acuérdate que la Biblia dice que la obediencia conviene. Es porque cuando yo veo que estoy hablando mucho, la Biblia dice que la obediencia conviene. Pero recuérdense que cuando desobedecemos y hay pela, quien te motivó a desobedecer no aguanta la pela. ¿Quién la aguanta? Entonces hay que obedecer. Ya él tiene seteado, la obediencia conviene. Porque le va mejor. Repítasela. Ay, que él se molesta. Ahí viene mami con lo mismo. Sí, aquí vuelvo con lo mismo. Porque al final el diablo sigue en su campaña de destrucción y no se cansa. La campaña que tiene el diablo para destrucción de nuestros hijos cesa en algún momento. Los muñequitos más sanos te los saturan con un asunto. Y cuando tú vienes a ver, tiene un juidero y corran. Tápense los ojos. Pónganle en pausa. Salten el capítulo. Y guay, ¿qué es esto? En mi casa ven una serie de dinosaurios y se saben todo el asunto de dinosaurios y todo estaba muy bien porque dinosaurios. Me preguntaron que si existían, ¿verdad? Que si hay. Y yo tuve que ver, bueno, puede haber que existieran. Yo no lo tengo comprobado, pero dicen que sí. ¿Y por qué no hay? Bueno, por el peligro de extinción, no sé qué, y ese asunto. Y me han puesto a pensar que nunca le di mente si es verdad que los dinosaurios existieron al final. Existieron. Y el santo mío sabe qué come, cómo se llama, cuánto pesa. Sí, yo para mí son dinosaurios todos. Él se sabe los nombres y la clasificación. Pero en estos días, en uno del asunto ese del parque jurásico, hay dos individuas, hembras, que de momento ya tenían atracción las unas a las otras. Y que una se le declaró a la otra. Gracias a Dios que cuando llegaron a esa escena, como yo estoy pendiente de lo que están viendo, se armó el juidero. ¡Ay! ¡Vengan acá! A saltar la escena. Y yo digo, pero es que uno no puede cerrar los ojos un segundo. En todos los lados le quieren poner a uno su desastre de vida. Yo tengo la responsabilidad de instruir a los míos. Y eso es mucho trabajo. Porque yo no lo puedo inscribir en un colegio donde solo hayan creyentes. Donde todos los maestros que den clase ahí sean evangélicos. Y de las asambleas de Dios. Para entonar. No puedo. Tengo que formarlo e instruirlo de tal manera que aunque se encuentre en la oscuridad más densa, ellos no se sumen a las tinieblas, sino que puedan ser luz en medio de estas tinieblas. El mismo Jesús pidió, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes ahí dentro. Él pudo habernos santificado y llevado, ¿verdad, Elena? Y nos aseguraba a todos ahí. Se convirtió, es salvo. Chuplú, lo quité para que no se dañe. Pero nos dejaron aquí. ¿Por qué? Porque como somos iglesia, vamos a plantar iglesia. ¿Y cómo usted y yo plantamos iglesia? Si la iglesia no es este templo, sino usted y yo, la manera en la que plantamos iglesia es cuando con lo que hacemos, con lo que decimos y cómo vivimos, podemos mostrar a otro a Cristo. Entonces, si yo logro ganarme una dama,
si yo logro ganarme un joven, si logro ganarme un adolescente a través de la modelación de ser iglesia, entonces yo estoy plantando iglesia, porque donde ese comience a congregarse, se forme como discípulo, va a salir a ser discípulos y va a haber un espacio llamado iglesia donde se va a congregar. Sabemos y hemos estado hablando que como iglesia disfrutamos del vínculo de la comunión, que no es un vínculo que solo se da de generación Z a generación Z, sino que se puede dar de generación Z, a ver cuál es la más antigua que me aparece aquí, a la generación interbellum, si hay alguno vivo todavía, que fue hasta el 1914, o a la grandiosa del 1952, o a la silenciosa del 1945, o a los baby boomers del 1960, o hasta la generación X del 81. El vínculo de la comunión como iglesia se da independientemente a la generación a la que usted pertenezca. Por eso, de la generación Z, se puede sentar con alguien de la generación silenciosa o grandiosa y tener una conversación edificante. Porque si hay algo que hay que reprender, y no solamente reprenderlo, de reprender al diablo en el nombre de Jesús, sino de reprenderlo en la práctica, es esa temática infernal de que si tú eres dama y yo soy joven, tú y yo no tenemos mucho. Tenemos un repele, una competencia o un pleito armado. Que si tú eres caballero y yo joven, no podemos estar en ningún espacio. Atención, adolescentes y jóvenes. Si estás arrepentido y eres iglesia, tienes la capacidad de crear vínculos de comunión con la gente, aunque no sea de tu generación en iglesia. Tienes la confianza de acercarte a cualquiera y decirle, a mí no me cuadra mucho esto, pero quizá tú con tu experiencia puedas colaborarme. ¿De qué generación yo soy? De los millennials. Yo como generación millennial me puedo sentar con doña Tina y decirle, Tina, ¿cuántos años son de matrimonio? 45. Oigan eso, casi una condena de dos muertos. Y sentarme y preguntarle a doña Tina, Percio es un maíz, yo lo sé. Pero en eso que él no está un maíz tan sencillo, que usted ha tenido que lidiar, ¿qué le ha funcionado? Y yo estoy segura que si yo le pregunto a doña Tina, ella me va a decir, bueno, hay veces que me ha funcionado el decirle 3 cosas, pero hay veces que lo que me ha funcionado es guardar silencio y orar. Y entonces ya yo estoy aquí maquinando, bueno, ya le he dicho 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas. Déjame arrancar ahora a ver si me funciona más, porque el decirle no me está funcionando. La generación Z puede tener empatía con los millennials para preguntarle, cuando tú tenías los 25 años, 26, 27 y no tenías novio, y cuando la gente te preguntaba, tú te vas a quedar jamona, porque te está cogiendo el tarde, se te está yendo la guagua, ¿cómo tú respondías? ¿Qué hacías con la aprensión de la soltería en este tiempo? ¿Cómo lidiabas con el tema de la universidad, del ministerio, la soltería, el trabajo, para no descuidar ninguna? Y yo estoy segura que si usted le pregunta a algún millennial sobre eso en esta congregación, él con todo gusto le va a responder, porque muchos de ustedes son de los Z, de los que manejan todo, y gloria a Dios, porque así no pueden enseñar. En mi casa quien me ayuda con el tema de los celulares y todo el asunto y me está actualizando es mi hija mayor, y gloria a Dios por eso, porque se atento a mí. A tal modo que yo me visto y voy al espejo a ella. ¿Cómo me veo? ¿Me puedo ir así? Y ella me dice, no me gusta esa blusa. Y yo tengo que ir a buscar otra blusa porque esa no le gusta.
pero yo confío en su buen gusto y en su manera de... Y entonces yo es la asesora que no tengo que pagarle, gracias a Dios. La tengo ahí con un gracias, ya está resuelto. Es decir, como... y no, de vez en cuando sí. Y ella y yo no somos de la misma generación. Pero eso no significa que tenemos que tener una competencia aquí porque tú eres de una, no. Aparte de tener el vínculo de ella ser hija y yo su madre, tenemos el vínculo perfecto de la fe que es Cristo. Por ende, yo puedo preguntarle a ella, ¿esta blusa está bien? ¿Puedo levantar la mano y adorar? Y ella me va a decir, no, cuando levante la mano se te va a ver la barriga, así que esa no te la puedes poner. Porque ella sabe que yo levanto mi mano a todo lo que da y se me puede olvidar que la blusa no da. El vínculo de la fe y la comunión como iglesia nos permite plantar otras iglesias, formar a otras gentes en ese mismo vínculo de comunión. Porque bueno sería que si vamos a plantar iglesias nuevas, sean plantación de iglesias nuevas pero sanas. Todo lo que no es sano, no podemos llevarlo a plantarlo y a repetirlo. Se supone que hacemos la limpieza del terreno para entonces poner en ella la semilla y esperar que dé fruto, ¿qué? Sanos y buenos y agradables. Y muchos. Si plantamos sobre terreno no adecuado, con todas las impurezas que puede tener una tierra, que hay que limpiar antes de poder plantar, entonces vamos a recibir, si salen algunos frutos, ¿cómo? Insanos. No sé si ha escuchado, hay unas matas de mango, yo leí, que traen consigo como desde la plantación un bendito elemento que hace que los mangos se pudran y se dañen en la mata. Por ende no hay disfrute de ellos, porque cuando vienen a caer, aún estando aquí colgando, según se van madurando, se van dañando y la gente no lo consume, aunque esa mata produzca mucho. ¿Por qué? Porque es desagradable usted ir a disfrutar de un glorioso mango y encontrarse que el mango tiene carne. Dice Hipólito que eso se comen de noche. Entonces, si vamos a plantar iglesia con la nueva generación, necesitamos que esté sana también. Esos son consejos que tienen que ver con los padres. Pero atención, hijos. Y como todos, aunque no seamos padres, sí somos hijos. La Biblia también nos da a nosotros, lo que también somos hijos, cómo debemos comportarnos como nueva generación que nos permitan plantar iglesias con otras generaciones, pero sana igual. Éxodo 20:12. Hace miles de años, en una montaña al otro lado de la península arábica, donde se realizó la guerra, el Dios de Israel dio a su pueblo 10 mandamientos. Y el quinto de estos 10 mandamientos que recibió el siervo Moisés dice de tal manera: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento tiene un acondicionamiento, pero el acondicionamiento está en la parte de recibir los beneficios de honrar a nuestros padres. El acondicionamiento no está al principio como que si papi se lo ganó y hizo lo que yo entendía, lo que me dijeron que él tenía que hacer, lo honro. No, ahí no hay acondicionamiento. El mandato es honrar. Atención, hijos. Ay, pero que yo tengo tantos años y mi mamá es una anciana. ¿Sigue siendo su madre o usted la cambió? El hecho de que usted sepa más de celulares
no lo quita de que usted tenga que seguir honrando a sus padres. El hecho de que su padre o su madre no sea cristiano no lo quita a usted de honrarlo. Al contrario, lo compromete más, porque por esa honra que usted como hijo le da, puede ser la luz que arroje para la salvación de ellos. Así que si usted se ubica en el hecho de que es una pecadora o pecador, ¿qué me va a enseñar este pecador a mí? Usted no le está honrando. Se supone que usted debe modelar de tal manera que usted no vive en pecado, para que a través de esto usted pueda plantar iglesia en ellos. Lo respeto, le escucho. Yo soy mayor de edad, tengo cédula y trabajo, pero vives en esa casa y sigues siendo hijo. Yo soy una mujer adulta con 4 hijos, un esposo, una casa, un empleo, me sostengo. Y me han preguntado en algunos espacios que cómo yo hago para ministrar junto con mi madre. Porque tú sabes, hay cosas como que no nos ponemos de acuerdo por el tema de las generaciones. Y le digo, sí, me pasa muy a menudo. Y yo voy allá con todo el pie a explicarle mi postura, a ver si le hago cambiar de opinión. Y cuando a las 3 veces le he dicho y ella sigue en lo mismo, hay un recordatorio que llega a mi cabeza que me hace quitarme. ¿Cuál? Que ella sigue siendo la madre y yo la hija. Este pleito yo no lo voy a ganar. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Por la derecha. A mí me parece que por la izquierda era mejor, pero ella dijo que por la derecha. Vámonos por ahí. Por un principio, ella es mi madre. Yo tengo el compromiso de honrarla, aunque yo sea que le haya enseñado. No fui yo, fue Brian. Aunque yo haya sido que le haya enseñado, no sé qué que le he enseñado, ok. Aunque yo le haya enseñado algo de lo que en esta generación yo sepa que ella no sabía, ella sigue siendo la madre. Igual para ustedes, hijos, sea creyente o no, el mandato es honrar a tu padre y a tu madre. Seas adulto o no, el mandato sigue siendo que lo honres. Y la palabra honra tiene una implicación bien amplia. Porque si estás en casa y vives ahí y por alguna razón comes ahí, duermes ahí, tienes el compromiso de colaborar ahí. Dicen los rabacucu, parece piedra, pero es maná. Porque tenemos muchas excusas para no honrar a nuestros padres. El diablo nos da muchas razones por las que ellos no se merecen. Mi padre no es creyente aún, pero cuando se le arman los juideros, él sabe para dónde llamar. Cuando está complicado, dice, ora. El año antepasado mi padre pasó por un proceso de cáncer. Y cuando la hermana mía, la que era más pequeña hace 12 años, como yo estaba en el proceso con Loren, acotada por el embarazo y todo lo demás, quien fue con ella al médico era la hermana mía. Pero yo me acuerdo que cuando ella me dijo lo que le salió, los resultados llorando, al cerrarle a ella, él me estaba llamando. Y me dijo, yo le dije a Jamie que no te dijera, pero yo sé que ella como quiera te lo va a decir, para que ella no te lo diga muriéndose. Yo te lo voy a decir yo. Salió que yo tengo cáncer, pero de algo hay que morirse. Uno se va a morir de algo en algún momento, así que, nada, tú ora, y si pretenden darme un par de años más, que no me lo den en una cama. Oiga, él hizo la petición de oración, que si le van a dar un par de años, que no sea en una cama.
Él me estaba diciendo que orara para que si se iba a morir de eso, que se muriera caminando. Y yo le dije, sí, yo oraré para que sea la voluntad de Dios. Y así mismo le dije, voy a orar por salvación sobre todas las cosas. Que este sea el momento en el que usted se encuentre con Dios. Y si Él quiere darle un par de años, se lo dé como Él le dé la voluntad. Porque al final y al cabo usted no es que sabe. Es a pedirle que vamos a ver lo que Él quiera, ¿verdad? Y él se rió. Toda situación, se le murió la madre hace un par de meses. La madre no, el padre, porque la madre murió hace justamente un año cuando murió él, el abuelo. Y él estaba teniendo problemas de inicio de Alzheimer. Y yo me acuerdo que él me llamó y me dijo, tu abuelo está en una situación que parecemos que es demente, muy complicada. Y como esa es tu área y eso es lo que tú haces, yo quisiera que tú vayas y lo observes para que tú le expliques a mis hermanos y a ver cómo nosotros podemos lidiar con él. Yo soy cristiana desde los 8 años. Pero cuando papi me decía que no podía venir al silicio, que se hacía todos los viernes, aunque yo sabía que era orar y a buscar de la presencia de Dios y que ahí no iba a pasar nada malo, yo tenía que quedarme en mi casa acostado. Porque papi dijo que no iba. Y allá estaba yo, oraba hasta que me dormía, ¿verdad? Me dormía. Y yo obedecía ahí porque no podía venir. Y en todo lo que he vivido, he buscado la manera de que si él no se arrepiente ahora y tiene una vida como creyente, si el arrepentimiento de él va a venir 3 minutos antes de morirse, no sea porque los hijos que conocieron a Dios, que el testimonio que le dieron no lo ayudó. Y oro por él, pero procuro responder de tal manera que él pueda seguir viendo a Cristo a través de mí. Porque yo sigo creyendo que él se arrepentirá antes de morirse. Generación nueva, más reciente, niños, adolescentes y jóvenes. Es determinante modelar a Cristo en el cómo tratamos a nuestros padres. Porque si hay algo para lo que está trabajando el diablo en nuestra sociedad, es para que se cumpla de manera inmediata que no hay padres para hijos ni hijos para padres. Y yo creo que esa es una profecía en la que usted y yo tenemos que luchar que no se cumpla. No es posible que usted como hijo, estando en la misma congregación, no pueda ponerse de acuerdo con sus padres. Y usted sabe por qué muchas veces como hijos no nos podemos poner de acuerdo con nuestros padres. Porque se nos olvida que ellos son los padres. Que la decisión que está tomando, aunque a mí no me parezca, pero sigue siendo el padre. Que él me va a dar la sugerencia y lo que piensa. Yo voy a hacer lo que me dé la real voluntad. Pero bajo mi responsabilidad está el saber que yo decidí hacer lo que quise. Pero que mi padre me instruyó y mi madre me instruyó a hacer lo que debía hacer de manera correcta. Y eso va a hacer que no nos estemos quejando en las 4 esquinas de las decisiones que tomó mi padre frente a esto, sino que aguante callar, esperar los resultados, porque en la edad que tengo, así como no he visto a Dios aconsejarme para mal y guiarme para mal, tampoco he visto a mi madre hacerlo. Aunque muchas veces me haya costado olvidarme de todo lo que yo creo que sé para prestarle atención a ella. Hay muchas cosas que nosotros como hijos podemos evitarnos si escuchamos el consejo de nuestros padres. Generación esta nueva que se está comiendo el mundo y que se lo sabe todo. El mandato sigue siendo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te muera de viejo. La razón por la que hay muchos muriéndose en adolescencia, busque un poquito, escudriñe cómo ha sido su relación con sus padres, cómo ha tratado a sus padres. Y se va a dar cuenta que cuando salió para el teteo con los amigos, el padre le había dicho: no vayas. Y ese día el amigo
Sansán, al que le hacía coro, decidió unirse con dos más y quitarle la vida. Hay un llamado sobre nosotros, generación de hijos. Hay dolores que podemos ahorrarnos a nosotros y ahorrárselo a nuestros padres. No es posible que como hijo conocedor de Dios tus padres tengan las mismas quejas o peores que la que tienen aquellos padres que sus hijos no conocen a Dios. No es posible que estés en los espacios de iglesia como ministro de Dios y tu padre no pueda conversar contigo. Porque la manera en la que responde no es como Dios ha dicho. Efesios aconseja a los padres a que no provoquen los hijos a ira. Pero vuelve y le repite a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Si vamos a ser plantadores de iglesia, si vamos a ser discípulos, procuremos serlo desde el diseño de Dios, no desde el diseño mío. Si voy a enseñar a otras generaciones menores a las mías, que lo que aprendan de mí sea lo que tengo yo, que se parece a Cristo. Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. En buen dominicano dijo: repitan de mí lo que yo hago que tiene que ver con Cristo. Lo que haga Pablo siendo Pablo, ignórenlo. No le hagan coro a eso. Imiten de los líderes, de la gente que ustedes siguen, de los artistas, de los adoradores, de los predicadores, de los youtubers, de los influencers, de toda esa gente que hay muchas que tienen cosas buenas que dar, pero que otras no. Imiten de ellos lo que se parece a Cristo. Imiten de ellos lo que es de Cristo. Antes de usted volverse repetidor de toda la gente que usted nada más le conoce los pedacitos que suben los videos de las redes, indague un poquito sobre su vida. ¿Cuál es el trato que tiene con sus padres? ¿Lo respeta? ¿Lo que está diciendo en el altar es lo que vive allá abajo? ¿O es que la metamorfosis que ocurre cuando nos subimos aquí se empodera de él y eso es lo único que usted conoce? No. No estamos llamados a tener secciones de cristianos y secciones donde Cristo lo mandemos de vacaciones. Estamos llamados a vivir, no importa en la generación que nos ha tocado, de tal manera que desde esta generación lo que yo pueda promover a la generación venidera, a la que pertenezco y hasta alguna que quizás de atrás no haya conocido a Cristo, sea Cristo. Y recuerde que como iglesia podemos tener perfecta comunión los unos con los otros, no importa la generación a la que yo pertenezco.